cumplimos. Estamos tratando de enlazarnos, por supuesto, en vivo y en directo en Facebook. Para toda la gente linda y hermosa que va a estar conectada a esta hora del día, bueno, pues les comentamos que tenemos el honor de tener aquí en cabina al señor Eric Payne, quien es el jefe, por supuesto, del Departamento de Policía de Grand Rapids. También tenemos al señor Tom Almonte y a ambos pues les damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Welcome to the show. Well, thanks for having me. Gracias por tenerme aquí. De nada, es un placer enorme para mí tenerles este día aquí, de verdad muchísimas gracias por su presencia. Hoy estaremos hablando de muchísimos temas sumamente importantes, ¿no?, que están aconteciendo en lo que es en el Departamento de Policía de Grand Rapids. Estaremos hablando un poquito de todo un poco en cuanto a las armas que están y por supuesto los tiroteos que están aconteciendo. También estaremos hablando un poquito acerca del reclutamiento de policía y de los cambios también que están ocurriendo ahora con la nueva administración, por supuesto, del nuevo jefe de policía. Así que pues les damos ya la bienvenida y vamos a empezar, por supuesto, preguntándole al señor Eric, háblenos un poquito acerca de usted. ¿Quién es? So why don't we start with a little bit about Eric? A little bit about Eric. I've been in the community for many of years, 30 plus, and I've been with the police department for 32 years. September 14th will be my anniversary for 32 years. Yo he estado en la organización por 32 años con el Departamento de Policía de Grand Rapids. 32 años con el departamento. Many people say congratulations. That's your way of not offending and saying you're old. Or, you were, I don't know, very minus young. 9. Yes, exactly. Yeah. But I've been with the department for 32 years. It's been a good career. I started out as a patrol officer, working uniform patrol. Then I went into our narcotics unit, vice unit, and then detective unit, and then I started the promotion, first starting with sergeant, then lieutenant, captain, deputy chief, and now Mr. Washington appointed me chief of police. So it's been about 5 weeks. It seems like a little longer, but 5 weeks ago, Mr. Washington appointed me deputy chief. Algo bien interesante para que la comunidad entienda, porque Eric tiene ya 32 años en el Departamento de Policía, y una de las cosas que bien bonita es de que él empezó como cualquier oficial, un oficial dentro del departamento, y en los 32 años que ya tiene con el Departamento de Policía ha llegado a cada posición, avanzando en cada posición, hasta más recientemente que el gerente de la ciudad, Mark Washington, lo aprobó a él como ser el nuevo jefe de la policía. Pero es algo interesante porque a veces la gente piensa de que alguien con una posición tan elevada llega de la noche, del día a la mañana, pero toma tiempo, 32 años trabajando en el departamento y avanzando en cada posición hasta hoy en día de llegar a ser el jefe de la policía de Grand Rapids. Pues ha sido es una trayectoria ya bien larga, así que se lo merece. Muchísimas felicidades. It has been a long journey and you deserve being chief, so congratulations. Thank you, I appreciate La it. experiencia, pues ni se diga, ¿no? De verdad, muchísimas felicidades, muchísimas gracias también pues a usted por estar traduciendo esta entrevista, de verdad siempre es un honor, muchas gracias. Bueno, ya es algo bien especial, ¿no? Ahora como nuevo jefe de la policía, ¿cuál es su plan para implementar lo que es para trabajar con el Departamento de Policía de Grand Rapids? ¿Cómo va a ser para hacer este papel excelente como todos los años que ha tenido ya trabajando con lo que es el Departamento de Policía de Grand Rapids? So as the new chief, just so the community has a sense of understanding your approach. What's your approach to policing, so we have a good understanding? There's many philosophies, but what I think it boils down to is building relationships within the community and relationships within the department, collaboration with other departments within the city. So for what I really think it boils down is building relationships. Once you establish those relationships, hopefully the trust factor will go up. And
I think you can accomplish some of the goals if somebody trusts you, and it's mutual. It goes both ways. Sometimes you may not agree on things, but at least you're able to have conversations. You know, una de las áreas que yo me estoy enfocando y es quien yo soy, es en la área de seguir creando relaciones en nuestra comunidad, con todos los miembros de nuestra comunidad. La idea de crear relaciones empieza a crear tiempo donde podemos hablar, podemos conversar, podemos empezar a pensar en cómo resolver diferentes problemas y llega a crear un sistema en el cual hay confianza. So, mi forma de que el Departamento de Policía va a funcionar es de que sigan creando más relación en la comunidad, así la comunidad puede empezar a tener más confianza de los oficiales y todos podemos hacer un buen trabajo juntos. Muchísimas gracias. Bueno, pero cuéntenos un poquito acerca de qué se siente ser el nuevo jefe de policía. So, I'm sure that, you know, although you went through the process, there were other candidates, so what it's like, you know, the one day you're not, and then the next day you are the chief of police, you know. It's everything and more than what I thought it would be. I had an appreciation for what the job was, but it's rewarding, it's demanding, it's all those things, but many have asked after 32 years, why do you take this on? It's because I believe in the city, I believe in the department, and more importantly, the community. We have a good community out there, and I think there's things that we do very well, but I'm hoping to institute some things, and it really goes along with building relationships. I think we can do a better job of having a better relationship with the community, and that's why I took this on so late in my career. So, la realidad es que alguien me han preguntado, después de 32 años, ya casi terminando tu carrera, ¿por qué aceptas ser el jefe de la policía? Y al final, algo muy importante, and I'm glad you mentioned that, Chief, the fact that you care for the community, because you grew up in this community. Pero la realidad, él dice que él se ha criado en esta comunidad. Esta comunidad ha sido su casa y ha sido donde él ha crecido, no solamente personalmente, pero profesionalmente. So, servir como jefe de la policía para él era un honor de poder empezar a elevar el departamento en área donde él quiere elevar el departamento, que tiene que ver con la área de la forma que él piensa que es crear más relaciones en la comunidad, crear más oportunidades para poder conversar con la comunidad y crear más confianza con la comunidad y el departamento de policía. Pero al final del día la realidad es porque él no solamente sabe que es parte de nuestra comunidad, pero él entiende de que él se ha criado aquí y es un honor servir como jefe de la policía. Muy bien, muchísimas gracias. Pues muchas felicidades nuevamente. Háblenos un poquito acerca del trata de personas. ¿Nos podría hablar un poquito tocante a ese tema, cómo es que van a lidiar con este tema o problema? So let's talk about the foreign national policy and the purpose behind that and what is the intent and how you believe it can strengthen the community. Yes. What it does is codifies the practices that we have. It gives clear direction to our officers of what they are to do and not do when dealing with foreign nationals. For example, we have never had a practice of going around asking for papers or documentation. This tells them that they're not allowed to do that solely based on that. We cannot ask for identification just for immigration purposes. So that's one thing that it addresses, and we've never done that. So la póliza que hemos creado, que cómo tratar con personas extranjeras, algo muy importante porque en verdad, y el jefe nos ha recordado, and I'm glad you mentioned it has been our practice. This is just put it on paper, yes. But ha sido la forma de cómo el departamento se ha portado y
cuando están haciendo su labor, la labor de ellos no es de preguntarle a alguien porque se ve que es extranjero si tiene papeles. No es el trabajo del Departamento de Policía, y esta póliza que ha sido creada, que yo le pido a la comunidad, nuestra comunidad, que la lea, es nueva, ha sido, prácticamente pone en escrito las prácticas que nosotros hemos tenido en una forma normal dentro del Departamento de Policía, el cual es de que nuestra labor no es de ser agentes federales de inmigración, pero es de mantener a la comunidad que esté segura, y este documento hace eso. Yeah, checking the status of someone is not something we do solely based on. Now, we may interact for other criminal and may ask for identification, but not necessarily to check status. That's what I want to be clear on. Yep. I mean, we will interact with people and ask for identification, but it's not to check status. That's the important thing. So, el jefe nos quiere recordar de que cuando alguien es parado por la policía, lo que yo voy a ver es de que los documentos que se le pida es como parte del proceso. Tiene su licencia, tiene su, pero ustedes van a ver que nuestros agentes de policía dentro de nuestro departamento no van que nunca ha sido nuestra práctica, pero no lo van a parar y le van a decir, usted se ve como que usted es dominicano, déjeme ver su documento para ver si usted es legal. Este documento, esta póliza que fue creada, pone en escrito la cosa que nosotros no hemos hecho y que no vamos a hacer como Departamento de Policía. Y creo que fue la primera póliza que nuestro nuevo jefe ha firmado. That's your first policy that you... It is. It's my first policy. Absolutely. One of the other important parts of the policy, it gives, what it does, it lets officers know any communication with ICE officers has to be approved through my office, and specifically me. So I will tell the community that any communication between ICE, I'm not saying we will not, but it's going to rise to a very high, serious level before I give approval to have any interaction as far as passing of information between ICE, Federal And that's an Immigration. excellent point. Yes. El otro punto que está en la póliza, es muy importante que nuestra comunidad la lea, porque en verdad nos afecta a nosotros como inmigrantes que vivimos en esta ciudad, en este país. Pero otra área que cubre la póliza es de que ninguno de los oficiales del departamento pueden contratar a la agencia federal de ICE sin el permiso directo del jefe de la policía. Algo que es muy importante porque crea un sistema en el cual el jefe de la policía tiene que ser informado de por qué, cuál es la razón. Entonces, basado en la razón, si es algo que en verdad debe de suceder, entonces el jefe puede aprobarlo. Pero en esta forma, un oficial de nuestro departamento no puede sin la prueba de que el jefe lo ha aprobado contratar a la oficina federal de ICE en el proceso de estar investigando algo. Que algo muy importante eso es parte de lo que la póliza cubre en el documento. And if I may, we had a lot of input from ACLU, immigration attorneys, area pastors, so it wasn't just a policy that we wrote. We had a lot of input from the community on what this policy should look like. And I think moving forward, when we're able to, we will seek input in developing policy with the community. And that's very important. Algo muy importante que el jefe nos está recordando es de que esta nueva póliza no fue creada por él y los oficiales en la oficina, no, fue con la ayuda de la comunidad, de pastores, de toda la comunidad. Y una de las cosas que el nuevo jefe nos quiere recordar es de que él se compromete que cuando nuevas pólizas son creadas, de que él incluya la voz de nuestra comunidad para que sean parte del proceso. Eso es algo muy importante. Muy
bien, muchísimas gracias. Es algo sumamente interesante, ¿no? De que cualquier decisión que se vaya a tomar con respecto a lo de inmigración tiene que pasar por las manos de él primeramente. Usted mencionaba un poquito acerca de que la comunidad tiene que estar informada, leer la póliza. Nos preguntaba una persona por aquí, ¿dónde pueden encontrar esa póliza o cómo pueden leerla? So people that are watching through social media are asking, how can we get a copy of the policy, and is it available in Spanish? It is. It's on our online on our website. On our website. In fact, all of our policies and procedures are online. I do know that this was interpreted or translated into Spanish, so it's available, and also frequently asked questions. So, muy importante, está en nuestra página, si va a la página de la ciudad, y no solamente está disponible en inglés, pero la tenemos en español también. Algo que pueden poner, si la quieren poner en la página de Facebook de la emisora aquí, la pueden poner, pero si van a la página de la ciudad y van a encontrar en la página de la ciudad que pueden encontrar una copia de la póliza que tiene que ver con personas que son extranjeros, y se llama Foreign National Policy, so persona extranjera. Y pueden leerla en inglés o la pueden leer en español, como les guste. Pero muy importante que la lean, muy importante. And I'm encouraged, if people are asking where to find it, please go out and read it and understand, or if you have any questions, contact us also. But it's out there, it's not just for officers, but I want the public, the community to know that immigration law is not a priority for the Grand Y es Rapids importante, yeah, thank you so much, sir. Es importante, ¿no? Recalcar y dejarle saber a la comunidad que se sienta segura, que sepa que sus derechos no van a ser violados en este aspecto, ¿no? Por esa razón yo pienso que pues el nuevo jefe de la policía insiste bastante y nos invita a nosotros, a la comunidad latina, a que vayamos y leamos la póliza, ¿verdad? Así que ya sabe, para la persona que nos estaba preguntando, usted puede conseguir la póliza nuevamente en la ciudad. En la página principal de la ciudad está en inglés y en español, y si no la pueden encontrar, marquen el 311, hablen con uno de los agentes del 311 y dice, estoy buscando la póliza que tiene que ver con los extranjeros, y ellos le pueden guiar de una vez directamente. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ahora sé que, bueno, él pues ha llegado a esta posición, ¿no? Del nuevo jefe de policía en un momento muy drástico, diría yo, en cuanto a las armas de fuego. Últimamente se han reportado muchísimos tiroteos en diferentes áreas de la ciudad, y pues queremos saber un poquito acerca de cuál es su plan para poder de pronto ayudar al Departamento de Policía, en este caso, cómo pueden identificar cuando son armas de fuego, cuando son armas de plástico. ¿Cuál es su plan? So we know that there have been shooting in the city, and we know that we want to understand what the police department is doing, but also we also understand that there were efforts to clearly identify replica gun. If you can talk to us about our efforts to do that, and how the community can support or be of assistance to the police department. Yeah, one of the things we see, not just locally here, but nationally, tragedies have occurred when young people have these replica guns, airsoft guns, basically BB guns. They look real, and our officers are not able to determine in a split second sometimes. Fortunately, we have not had a tragedy like other communities have experienced, where people have been killed by officers when someone actually had a replica gun. These guns look real, and what I would say is new ordinances out there that I don't believe it's been adopted yet, but City Commission is looking at it. Yeah. But what it does is it basically holds people responsible, primarily parents, responsible for not allowing juveniles to have these replica guns. So it's in hopes of avoiding a tragedy, but the education part of it is, please be responsible. We had an incident downtown where a 13-year-old young man was running around with a gun, and it looked real. Our officers were called, I believe, through their training, and them quickly realizing, and as importantly, him following their direction, he was able to be taken into custody. So
this ordinance will hopefully avoid some tragedy that we've seen And nationally. one part of the language is that when it's a replica gun, it has to have an identifiable mark, which typically is whether the tip is thread. They come, Correct. they're very obvious. They are. So not only it has to be sold with that identifiable mark, Yes. but whoever has it has to have that Yes, identifiable mark. absolutely, and it's through federal guidelines. Yeah, Yes. So, muy importante, el tema de personas que, especialmente jóvenes que compran pistola, pero son o pistola de aire de presión o son de plástico, y muchas veces lo que hacen es que cuando se compran en la tienda, federalmente la regla es que tienen que tener algo que identifica que es de plástico. Muchas veces es algo rojo que está en el frente del revólver, o algo rojo en otra parte, donde si la persona la tiene es bien fácil de entender que es un revólver de mentira, que es plástico. El trabajo que el departamento ha hecho es de crear un proceso y un documento para que no solamente la venta, pero también que los padres entiendan el beneficio de asegurarse de que esa pistola de mentira, que son plásticas o de aire de presión, tienen que tener lo que eso que identifica que son de plástico. Porque el problema es cuando un oficial para a alguien, es muy difícil en 1 segundo, 2 segundos, determinar si es plástico o si es de verdad, si no tiene eso que lo identifica. Ha hecho un buen trabajo que ha hecho el Departamento de la Policía con otra persona dentro de nuestra organización y la comunidad. Pero eso es algo que es muy importante, que la comunidad lea el trabajo que nosotros hemos hecho, y pueden encontrar esa información también en la página de la ciudad. Y si no, pueden llamar al 311 si no la encuentran. Pero es muy importante de que entiendan lo que significan, especialmente para los padres. Muy importante. En la área, in the area of the shooting, what is the police doing and how can the community use it? Eso, para preguntar a la que me estaban haciendo por aquí, ¿cuáles son las consecuencias si agarran a alguien con una arma que es una réplica, ¿no? Que es una de mentira? ¿Cuáles serían las consecuencias para el joven o la jovencita? So one of the questions coming through the social media is are there any consequences if someone actually is holding a replica gun and it's not abiding by what has been put in place? Are there any consequence? It is. I believe it's civil infraction, up to $100 fine. Most important, though, what I think is most important about this ordinance is the education component, to make people realize. Sometimes they don't realize what they're doing. So if any way we can get the word out there how dangerous it is to be in a public place with a replica gun, because someone may believe it's real and our officers get called, and our officers will believe it's real until they can show otherwise. Yeah. So I think the education component is the important factor in this, because we're hoping to avoid a tragedy. Sí, hay una consecuencia, hay una multa que la persona debería de pagar, pero el jefe nos está recordando, muy importante, que la multa no es nada comparado con la realidad de que si la policía es llamada porque alguien ve a un joven con un revólver que parece de verdad y no tiene lo que la identifica que es de mentira, y la policía responde entendiendo que es una persona con un revólver de verdad, ellos actúan de una forma diferente de que si hay alguien que llama y dice, hay un joven con un revólver de plástico. La multa no es nada comparada con potencialmente el incidente que puede suceder si tenemos a alguien que no sigue la regla y está utilizando una pistola de mentira como si es de verdad. Es muy importante que los padres hablen con sus niños, si ellos tienen que mantener, de la forma que lo compran, tienen que mantener esa forma que visualmente identifica que son de mentira o plástico. Muy importante, porque si mi niño tiene una, él tiene que mantener eso cuando él lo está utilizando en el patio. Muy importante. Ok, perfecto, muchas gracias. Un saludo muy especial para Tony Moreno, para la gente linda que radica en Holland. Nos dice, es un placer conocerlo, le deseo muy buena suerte en su nuevo puesto, el señor Eric. Muchísimas felicidades, por supuesto, nuevamente nos dicen por ahí.
you get in, you famous, so I'm not. You get in people saying, congratulations, we love you, congratulations. Yeah. And but going back to the topic of how can the community help with the incidents that we have had in the community, so our community can tune in into that. That is a huge concern. I believe you're referring to the gun violence that's occurring out there. That is not acceptable. It shouldn't be. It's not acceptable in any part of the community. And what we need is cooperation. And I get it. And part of it is maybe we have a lack of trust. We need to build that trust and build those relationships where this gun violence is. My goal is 0. I know that's probably not attainable, but I'll keep that as my goal. Because people are getting hurt out there, and there's a lot of violence going on around these guns, and it's young people. So what I'm asking for is cooperation. If someone witnesses these incidents, please let us know what's going on. And Chief, they can remain anonymous. Absolutely. They don't have to give their name, address. Yes. They can call, and and the number that they need to call if they need to. It's 774-2345, and that's Silent Observer, and they remain anonymous. We obviously would prefer to talk to somebody in person, but this is not, that Silent Observer is not associated with the police department. They take the tips and they pass them on to us. So muy importante, y este tema es muy importante para nuestra comunidad. Todos ellos son importantes, pero acuérdense, hemos tenido incidentes de tiroteo en nuestra comunidad, y muchas veces hay personas que son heridas, en algunas de esas ocasiones hay personas que han muerto por el daño que han sufrido por la bala. Pero algo que el jefe le está pidiendo a la comunidad es muy importante, especialmente para nuestra comunidad, de que si nosotros vemos que algo ha sucedido, llamen al Departamento de Policía. Déjenos saber lo que ha sucedido. Es de la única forma que en verdad vamos a poder mantener nuestra comunidad segura, si todos podemos trabajar juntos para asegurarnos de que ese tipo de incidente no puede ser parte de nuestra comunidad. El jefe de la policía nos está diciendo de que, aunque hay personas que dicen que no es parte de una realidad que no tengamos ningún incidente, pero él quiere llegar a un día donde no haya ni un tiroteo en toda nuestra ciudad. Y de la forma que vamos a llegar a ese punto es si todos trabajamos como comunidad, y cuando sucede algo, que llamemos al Departamento de Policía. El jefe nos está recordando de que si usted no quiere dar su nombre, si no quieren que sepan quién usted es, dónde vive ni nada, puede llamar al teléfono que puede dar la información, y no tiene que dar su nombre, no tiene que dar su apellido, no tiene que dar dónde usted vive, solamente la información que usted ha visto, y puede llamar al 774-2345. 774-2345. Si usted no se siente confortable llamando a la policía directamente, porque no quiere que ellos sepan quién usted es, llame al 774-2345. Y así sea parte de crear una comunidad en la cual todos podemos salir y divertirnos y ser parte de esta comunidad. Así es, muchísimas gracias. Una persona que nos comentaba por aquí en inbox nos dice, no se me hace nada agradable, es muy triste y lamentable ver cuántos tiroteos se han visto en las escuelas, especialmente todas las personas que han perdido la vida por causa de las armas que han estado en las manos equivocadas. En mi punto de vista, yo pienso que las armas únicamente las deberían de obtener ustedes, que son del Departamento de Policía o cosas así. No sé si algún día vaya a ser posible, nos dice por aquí, que definitivamente se quite, ¿no? De que personas puedan obtener, cualquier persona pueda obtener una arma. One of the viewers is just making a comment related to, we can be a better nation, a better community if the only one carrying arms actually are those that are assigned and sworn to protect us. And he hoped that not only this community but our nation gets to a point where carrying a weapon is for someone that has been sworn to protect our nation. That way we can reduce the number of firearms that are out there in the community. So it's just a comment from the... I appreciate that, yes.
Thank you. Muchísimas gracias a la persona que nos comentaba por ahí. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad. Pues ya saben, la comunidad, nosotros tenemos que también hacer nuestra parte, ¿no? ¿Cómo podemos participar? Si vemos algo, llamemos, como decían, ellos no necesitamos dar nuestra información o dirección o nombre ni nada, siempre sencillamente si usted ve algo que no está muy bien en su barrio, en su comunidad donde usted viva, simple y sencillamente llame al 774-2345 para reportar esto y por supuesto su nombre se quedará allí o si usted no lo da, pues en silencio, ¿no? En silencio. En silencio. Así que muchísimas gracias. Háblenos un poquito sobre la posición de la persona que tienen ahorita en el Departamento de Policía que trabaja en lo que es la contabilidad dentro del Departamento de Policía y cómo es que esto trabaja y ayuda a la comunidad también. Okay, can you talk a little bit about one of the steps that the department have taken in the city and the city manager recently is to have the Office of Accountability. Can you talk to us about the benefit and how that connects for the department and the community to continue to work on our path to work closer together as we find solutions to our problems? After we had a year-long task force that reviewed our policies and procedure. It was a police policy and procedure review from 21st Century. A group of highly recognized former chiefs came in, and along with citizens, we reviewed our policies and procedures and other things in the department. One of the recommendations that came out of there was for oversight, and they were clear that we would have to determine what that was. Mr. Washington, the city manager, budgeted, and we now have a person on an interim basis that heads up the Office of Accountability and Office of Oversight and Public Accountability. It's new, so, but what that person will do will work with our department, Grand Rapids Police Department, and also the fire department, as public safety in general, to make sure we're doing, to be able to provide input, an outside person, not associated with the department, that can review our internal affairs, procedures, and things that are going on, how we investigate things, provide input on any discipline that might be handed down. So it's outside, not within the department. They do work for the city, but they're not with the police department. And it is what it is, oversight and public accountability. And hopefully their other part of their job is also to go out and work with the community and educating the community on the practices of the police department and somewhat fire, but primarily police department on how things are done. So I fully embraced it. We're still determining exactly what that looks like, so we're developing it, but that's something that we're moving forward with and look forward to working with. Is Mr. Brandon Davis. He was announced as the interim director, and we're tasked with setting up that particular department. And Chief, you made a good point. At the end of the day, is how do we work together, the department and the community, with a single goal? Is we all, to your point, and we all want to get to a point where we have zero, not a single incident in our community. Yes. And so every step we're taking is listening to the community, listening to other experts, and making changes so we can be better. Absolutely, and listening to the community, we must all continue to do that, because they're the ones that gives us our, I don't say power lightly, but they gives us authority. Without the community's support, that's a breakdown of the authority that we may have, and it still goes back to what I said from the beginning, building relationships, hopefully leading to trust, and working together. Muy importante, esta posición que fue creada nueva, que nos está aplicando el jefe, fue el resultado de un trabajo que se hizo con otro experto en toda la nación, que fueron parte de un grupo, un comité, incluyendo miembros de nuestra comunidad, y trabajaron por todo un año en crear forma de cómo mejorar cómo trabajamos con la comunidad. Y esto fue una de las recomendaciones de crear
una posición donde no está dentro del departamento de policía, pero trabaja para la ciudad, en el cual puede trabajar con los oficiales, trabajar con la comunidad para crear otro nivel de revisar que los pasos que se han tomado son pasos que son los pasos que hemos determinado que la comunidad espera que nosotros hagamos con cualquier incidente. Una posición muy importante, nuestro gerente, el gerente de la ciudad, Mark Washington, trabajó bien cerca con el jefe de la policía y otros miembros de nuestra comunidad y de la organización para crear esta nueva posición, una posición nueva, y la persona que está encargada de dirigir esos pasos, no solamente hacer eso, pero también de educar a la comunidad de toda la póliza que tenemos, para que la comunidad entienda qué es, cómo la comunidad puede ayudar al departamento de policía, pero también cómo la comunidad puede participar en apoyar esas pólizas que tenemos. Y en algunos casos son leyes que tenemos en el cual que si no las siguen pueden recibir, hay multas que pueden recibir. Todo esto es cómo podemos mejorarlo todo junto, como comunidad y departamento, para llegar a un día, como dice el jefe de la policía, que se llegamos a un día en el cual tenemos no incidente, no hay ningún tiroteo en nuestra comunidad en todo el año. Algo que yo en verdad estoy muy agradecido del trabajo del jefe de la policía y del gerente de la ciudad. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuándo inició esta nueva posición? So when was this position created? Well, again, it's Just out of the oven. It just started. oven. It's brand new, and it's something we've talked about. Like I said, it was a recommendation of the Policy and Procedure Task Force that was made up by citizens and police officers over a year ago. But Mr. Washington, he thought it was important to follow that recommendation, and I fully support it. That we have this position that, again, we do a good job with our internal affairs, holding officers accountable. I think this is just another layer where we can tell the community that there's another person looking at what we do and how we hold our officers accountable that is not a member or sworn member of the police department. So I welcome it. I think we do a good job. I think we do a good job holding officers accountable. Here's another layer that we're adding. En verdad, aunque fue una recomendación de ese proceso, duró todo un año, la posición fue creada recientemente. Y la persona, les nos estamos riendo porque es como el pan que sale salido del horno, está calientico. Y como dice el jefe, la posición está diseñada para mejorar cómo los oficiales, cómo la comunidad y toda la póliza que tenemos, cómo ellos son llevadas, cómo los oficiales se comportan con la comunidad y así poder seguir mejorando, no solamente los oficiales, pero también la comunidad, seguir mejorando todo, en tener no solamente un departamento, que es uno de los mejores en la nación, pero seguir mejorando el departamento y mejorar como comunidad, para que nosotros sepamos cómo podemos portarnos y qué podemos hacer y qué no podemos hacer para tener una comunidad que sea más segura y mejor, no solamente para nosotros, pero para nuestros niños. Así es, muchísimas gracias. Jefe Eric, ¿nos podría decir cómo puede la comunidad, darnos un ejemplo, cómo puede la comunidad involucrarse más y ayudar en esta nueva posición que está en el So how can the community support this new person in this position as he go about doing his work? Yeah. Again, he's going to be working close with the police department, even though he's not a part of it. One of his other tasks, as I mentioned, was educating the public and walking them through the process. If they have a complaint, this position will also be another intake point. And again, his goal, or the goal of this, is to educate, inform, and again, transparency of having somebody in that position to help someone. So attending the meetings is if there's a meeting and Absolutely. partaking in the process, that would be a good idea. Absolutely. Again, it's brand new and we're working on it, but there'll be more information about it coming soon.
Muy importante, el jefe nos está recordando de que la forma en la cual ustedes pueden ayudar a esta posición, que es nueva, salió del horno hace 2 segunditos, calentico, el pan, que el humo ya le sale cuando uno lo pone. Ya me está dando hambre, no he comido todavía. Ya somos dos. Pero si él tiene una reunión en la comunidad o si él está pidiendo a la comunidad que sean parte de un proceso o de que le ayuden en una conversación que él está tomando o que la comunidad está tomando y él está dirigiendo, sean parte. Vayan si hay reuniones, sean parte de la conversación. Es de la única forma en la cual no solamente todos podemos mejorar, pero esta persona, esta posición puede ayudarnos a que todos podamos mejorar en una forma, no solamente la comunidad, pero también el departamento, todos podemos mejorar y tener una comunidad que está más segura. Nos preguntan por aquí cuán seguido hacen ese tipo de reuniones para que la comunidad pueda también envolverse en este tipo de decisiones que se toman. One of the questions is, how often do you think that there will be community, person is very interested in attending, a community gathering where, to better understand the new changes of the department. Any thoughts of how often there will be community opportunity for the community to engage? Sure. I'm looking to be out in the community, number one, and I also want my command staff out in the community. Again, I'm about 5 weeks into this, and there's been a lot of things we've had to take care of immediately, and there were good things. We're going to have a lot of promotions here coming out. But I do want to be out in the community. Check our website, Facebook. Yep. We have all that announcing different events. One of the events we had a couple of times this summer was Chilling with the Chief, where we went out to the park and we had shaved ice cream cones, or shaved ice with flavor in it. So those are just some of the things. Oh, that brings bad memories. Yeah, that brings bad memories. But there's always things that we are there's different things that we participate in that are on our website and are on Facebook. Una de las cosas que el jefe le quiere recordar, vayan a nuestra página, denle un like a la página de Facebook del Departamento de Policía de Grand Rapids, así se pueden enterar de todo lo que está sucediendo. Ahora mismo, lo más probable, si ustedes le dan un like a la página de Facebook del Departamento de Policía de Grand Rapids, ustedes no pueden verla en vivo, porque lo más probable nosotros estamos siguiendo este programa. Pero vayan a la página de Facebook del departamento, así se pueden enterar de oportunidades de reuniones, actividades. El jefe nos estaba recordando de que este verano tuvo actividades en los parques en el cual podía venir y podía tener un poco de, no es helado, pero es helado de hielo. ¿Cómo se le? Frío, le llamamos en Santo Domingo, frío. Sí. Que prácticamente... Los raspados, podría sí, decir. los raspados, sí. Que prácticamente frío. Así es. Pero vaya a la página de Facebook del departamento, denle un like y así puede seguir todas las actividades que están sucediendo y puede ser parte de lo que está sucediendo en el departamento. Muchísimas gracias de verdad. Bueno, háblenos un poquito continuamos hablando del Departamento de Policía de Grand Rapids, del reclutamiento de policías. ¿Nos podría hablar un poquito de eso? Let's finish with, we know that there are openings in the department, we know that we need people to apply. Talk to us a little bit about how can the community be part of it, how can they engage and apply? Yes, absolutely. We are constantly, we're recruiting right now. We recruit daily. I talked to a young man that I just saw on the street and we struck up a conversation earlier today. So we're constantly recruiting. Contact us. We have unique opportunities, not just for police officers, but for young people also. We have our Explorer program. All these things can be found on our website, so if I miss them, please go and look if you're interested. We have Pathways to Police. We have a Youth Police Academy that we do every summer. We have our paid intern program, which is for college-age students to try and get them involved in police work, or if they don't necessarily want to go into police work, we're looking for good qualified candidates for that. So there's a lot of things we're doing on the front end, but we're in a big transition period of a lot of officers are of retirement age. So we're looking to replace them. So
Again, a lot of this information is on our webpage. I hate to keep referring back, but people are more Facebook. savvy. Facebook, yeah. They're more savvy They than don't like I it, am Facebook, with it. yeah. Now I'm dating myself, how old I am, but there's a lot of information about the different activities that we have and how to apply. Most important thing, get in touch with us if you have any thought about getting into the law enforcement field. Please come down. We'll sit down and talk and walk people through the process. There is a way of doing it. I did it 30-something years ago, so anyone can do it. Son muy importantes. Si usted, tenemos muchas posiciones abiertas dentro del Departamento de Policía, pero el jefe nos está recordando de que si usted quiere, si está en la universidad y quiere ir a ver si le interesa, tenemos posiciones de interinos pagadas. Puede ser un interino en el departamento, así puede ver cómo funciona el departamento, si no quiere hacer nada permanente. También tenemos programas para los jóvenes, la Academia de Jóvenes, los exploradores de jóvenes, un camino para ser policía. Tenemos diferentes programas. Todo eso está en nuestra página del Departamento de Policía o en la página de Facebook. Denle un like a la página de Facebook y puede leer toda esta información. Pero al final del día necesitamos oficiales de nuestra comunidad. Si usted es alguien de que a lo menos tiene un poco de interés, y no importa, necesitamos hombres y mujeres. Si usted es una dama, una señorita y quiere trabajar como oficial, todos pueden aplicar, necesitamos más oficiales, especialmente personas que son de nuestra comunidad, y sería todavía igualmente importante si la persona habla los dos idiomas, así podemos seguir mejorando los servicios en nuestra comunidad, la comunidad latina. Así que por favor aplique si usted está interesado, o llámese. El jefe prácticamente les está dejando saber de que pueden llamar si tienen un interés, y así él puede hablar con ustedes acerca de qué significa trabajar para el departamento, porque él lo hizo. Dice que lo hizo hace ya 32 años. Él solamente tenía 9 años cuando empezó, pero así ustedes pueden saber qué significa trabajar para el departamento. Pero vaya a nuestra página de Facebook del Departamento de Policía, denle un like y así entérese de lo que está sucediendo. Muy bien, muchísimas gracias. Nos preguntan por aquí, ¿cuáles son los requisitos para aplicar para cada uno de esos programas? In general, the requirements to apply for any of those programs, the Youth Academy, the Explorer, to do an internship. I'm assuming they're all on our Facebook. They are. And they're different. And they're different. There's so many different high school age, college age. Bottom line, the important thing is having a desire to work with people and build those relationships. That's what we're looking for. And I would encourage anyone who has even a thought about doing it, please contact us. Son diferentes los requerimientos, pero muy importante de que al final del día el jefe nos está recordando, tiene que ser alguien que en verdad tenga un corazón para nuestra comunidad, que le encante trabajar con personas, porque ser un oficial es trabajar con personas. Son muy importantes de que sea usted alguien de que en verdad no le gusta hablar con nadie y no le gusta, es tímido. No le gusta, entonces quizás esta no sería la profesión, pero si tiene cualquier pregunta, el jefe le está recordando, llame y así podemos hablar con usted. Cada uno de los programas tiene diferentes requerimientos, algunos son para jóvenes de cierta edad, algunos son para jóvenes de la universidad. Vaya a la página de Facebook del Departamento de Policía, denle un like, así puede leer todos los programas y los diferentes requerimientos. Y si quiere hablar con alguien y el jefe le está dejando saber, pueden llamar y pueden hablar con el jefe de la policía si tienen cualquier pregunta. Bueno, pues por aquí tienen una última pregunta. Nos preguntan ¿cuánto tiempo duran las clases en la Academia de Reclutamiento de Policía en el Departamento de Grand Rapids? ¿Cuántos días? Por ejemplo, la última vez que tuvimos a otras dos personas aquí, a dos oficiales, nos dieron esa información en cuanto a los requerimientos y cosas así, pero esa parte pues no quedó muy clara y nos están preguntando por aquí cuánto tiempo duran las clases y si es todos los días. Do you have a sense as to how long is the academy? If someone go through the academy and it's a Monday through Friday or 7 days a week, just someone is asking.
there's different ways of going through the academy. You can pay for it yourself, which we hire people who do that. I did it. But we also, each academy is set up. Grand Valley and Grand Rapids Community College are the two local regional academies that certify police officers. Grand Valley, they're currently running one academy once a summer, and it's roughly 12 weeks long. Grand Rapids Community College is a 2-year program where you earn your associate's degree. So they're structured differently, but once you, after 2 years, you can, you're licensed to be a police officer. So, la academia, si usted quiere terminar la academia para ser policía y si es una persona de edad, hay dos oportunidades. Una dura 12 semanas, la otra es 2 años, pero termina con su asociado de escuela y con su certificación de ser policía. Pero si quieren saber más, vayan a la página de Facebook del Departamento de Policía. We also assist with sponsorship. Yes. So tenemos becas que podemos dar, así usted no tiene que pagar. Muy importante, vaya a la página de Facebook del Departamento de Policía, denle un like y si tiene cualquier pregunta nos puede llamar. Muy bien, muchísimas gracias de verdad por toda la información que nos han traído este día. Y pues antes de terminar con esta entrevista, ¿les gustaría agregar algo más que les gustaría de pronto informar a la comunidad latina que está en sintonía y que también nos está siguiendo en Facebook, jefe Eric? Closing remarks for those that are watching through social media and those that are listening before we close the show. It's always a pleasure to come out and do these type of interviews because I do believe the first part of building a relationship is communicating, and this is just a way. We talked about a number of things today, and it's just I want to thank you for the opportunity to come out and your time allowing me to interact with your listeners. So thank you, I appreciate it. I think we have a good city, good department. I'm always looking for ways of making both of them better, so I appreciate you for having me. Gracias por tenerme aquí. Una de las prioridades de mi forma de trabajar es creando relaciones para que podamos confiar más entre nosotros y esto es parte de eso. Venir y poder hablar y tener una conversación de diferentes temas que tuvimos hoy en día, pero en este proceso tener mejor conexión con la comunidad y con los oyentes. Muchísimas gracias por tomar el tiempo de dejar de que estuvimos aquí y estuvimos aquí hablando de diferentes temas y hasta tuvimos un abanico aquí que nos está dando un fresquecito y lo que hace falta es el frío. So that's what we sure had in the show is the ice cream. Oh, you know, yes. The ice cone. Yes. Pues muchísimas gracias. Al contrario, para mí ha sido un honor tenerles a ambos aquí, pero en especial tener la oportunidad de conocerle personalmente, jefe Eric. De verdad, muchísimas gracias a ustedes por su confianza, por poner su confianza en Radio La Mejor GR. Estamos aquí para comunicar y para mantener informada a nuestra comunidad